Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 20 de julio de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados. Hoy de manera especial comentaremos también lo más relevante acontecido en los mercados durante la semana pasada, dado que el pasado jueves fue feriado y no tuvimos la edición acostumbrada de cierre semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual durante la semana pasada no hubo cifras relevantes que revisar. Para situarnos en contexto, recordemos los últimos 5 IMASEC, índice mensual de actividad económica entre enero y mayo en terreno negativo, inflación de abril y mayo creciendo por debajo de las expectativas del mercado y la inflación de junio que conocimos hace algunas semanas marcando en su medición mensual un 0%, con la inflación anual en el sexto mes del año ubicada en el 4.3%. Según las últimas encuestas del Banco Central, las expectativas inflacionarias de 12 meses en adelante se encuentran ancladas a la meta del Banco Central en el 3% y el mercado espera un recorte de tasa de política monetaria probablemente durante los primeros meses del año 2027. En Upside Capital sostenemos que las mediciones de inflación mostrarán una convergencia hacia el 3% de forma más rápida de lo que el mercado espera, lo cual fortalecerá el escenario para que el Banco Central lleve adelante nuevos recortes de tasa de política monetaria, fortaleciendo a su vez el escenario para esperar positivos retornos en fondos de renta fija local, de renta variable local y disminución en el retorno de depósitos a plazo y fondos Money Market. Durante esta semana se hará a conocer una nueva edición de la encuesta de operadores financieros, pre-reunión de política monetaria que se efectuará los días 27 y 28 de julio, la cual nos servirá para actualizar las expectativas de inflación y tasa de política monetaria del mercado. Donde sí tenemos varias cifras que comentar es en el calendario económico de Estados Unidos. El martes de la semana pasada se dio a conocer el IPC del mes de junio, que en línea con lo que hemos sostenido en Upside Capital en nuestro escenario base de estrategias de inversión, marcó por debajo de las estimaciones del mercado, un 3.5% de su medición anual, por debajo del 3.8% que el mercado esperaba. No mostró cambios el IPC subyacente en su medición mensual y el IPC total en su medición mensual mostró una contracción del 0.4% en circunstancias en que el mercado esperaba una contracción solamente del 0.1%. Lo mismo con el índice de precios al productor, que se dio a conocer el día miércoles de la semana pasada, que marcó una contracción del 0.3% por debajo de las expectativas del mercado, que no esperaban cambios en esta medición. Durante esta semana lo más relevante será el índice de gerentes de compra del sector de servicios de Estados Unidos, sector que representa 2/3 de su economía, que se hará a conocer el día viernes de esta semana. Algunas otras cosas relevantes que comentar. Durante la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, compareció frente a el Congreso norteamericano, siendo lo más destacable de sus alocuciones la reiteración del compromiso de la Reserva Federal respecto a terminar con una inflación que ha sido persistentemente elevada, lo cual el mercado toma como una visión levemente alcista para la tasa rectora de esa economía manejada por la Reserva Federal. Respecto a eso, las expectativas del mercado se encuentran hoy de la siguiente manera. A diciembre de 2026, el mercado está dividido entre esperar uno o más aumento en la tasa de política monetaria, 25 puntos base. Recordemos que el nivel actual está entre el 3.5 al 3.75%. Igual escenario a septiembre de 2027. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, estadísticamente hablando, sabemos que mientras en un periodo de 12 meses no existan al menos 4 alzas en la política monetaria norteamericana, este no es un factor bajista para los mercados. Otro factor que ha sostenido el buen comportamiento de los índices bursátiles norteamericanos durante este año ha sido los sólidos resultados de las empresas norteamericanas. Durante la semana pasada comenzó la temporada de entrega de resultados del segundo trimestre, en el cual los bancos superaron las estimaciones del mercado respecto a beneficios por acción e ingresos por venta. JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup y Morgan Stanley sostuvieron un buen comportamiento en la entrega, como decíamos, de sus resultados del ejercicio respecto al segundo trimestre. Tuvimos también durante la semana pasada la entrega de resultados de Netflix, que no superó las expectativas del mercado respecto a ingresos por venta, lo cual trajo algunas correcciones en el sector tecnológico de las acciones norteamericanas, ayudando también IBM con resultados tanto en beneficios por acción e ingresos por venta por debajo de las estimaciones del mercado. Durante esta semana continuará este proceso con la entrega de resultados el día miércoles de Alphabet, la matriz de Google, Tesla, y el día jueves los resultados de Intel. Serán de todas maneras cifras relevantes para el comportamiento de la renta variable norteamericana durante los próximos días. Y por último, respecto a la guerra en Oriente Medio, continúan los ataques entre Irán y Estados Unidos, con incertidumbre respecto a la normalización de
el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Hormuz, lo cual ha hecho reaccionar negativamente al precio del petróleo, que si bien llegó a cotizar por debajo de $75, el precio de referencia antes del comienzo de la guerra, ha mostrado un alza relevante durante el último mes del 12.57% y hoy cotiza en $88 por barril. En Upside Capital sostenemos que la inestabilidad del proceso de desescalamiento de la guerra es un factor esperable, aunque en el mediano plazo, como ha venido siendo la tendencia, lo que debiese ocurrir es mayor cantidad de avances hacia una normalización de la distribución de petróleo, que es finalmente el principal factor que miran los mercados, dado que el escenario inverso, es decir, un aumento en la intensidad de la guerra, es un escenario que genera consecuencias muy negativas para la economía norteamericana y para el resto del mundo. Lo anterior nos lleva a esperar también que sorpresas bajistas de la inflación, como fue la del mes de junio, eventualmente puedan seguir ocurriendo en los próximos meses y que la agresividad del ciclo de alza esperado de tasas por parte de la Reserva Federal no sea tan fuerte, derivando todo en un menor precio del petróleo, menor presión inflacionaria y la tasa de la Reserva Federal convergiendo a niveles aún más bajos del actual en el mediano largo plazo, siendo este un factor alcista para mercados de renta variable extranjera diversificada. Vamos con la revisión de fondos recomendados por Upside Capital. Como todos los días lunes revisamos fondos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para llevar adelante las estrategias sugeridas a nuestros clientes. En la parte de renta fija local, son tres los fondos que componen nuestra recomendación de inversión. Deuda a mediano plazo, mantiene un retorno del 2.62%. Deuda a mediano plazo UF, un retorno del 3.38%. Progresión de deuda a largo plazo, un retorno del 3.23%. Y fondo base de la estrategia de inversión deuda flexible, cartera diversificada de renta fija local, mantiene un retorno durante 2026 del 3.19%. Todo esto retorno 2026 muy por sobre el retorno de Visión Money Market, fondo Money Market de Principal AGF, tomándolo como referencia de fondos Money Market de la industria de depósito a plazo, que solamente avanza un 1.86% en lo que va de 2026. El IPSA mantiene fundamentos alcistas con un 32.8% de retorno durante los últimos 12 meses. Hoy cae un 0.9%, cotiza en 10.790 puntos. En línea con el comportamiento mixto de las principales plazas bursátiles, hoy comenzando la semana, Dow Jones cae un 0.18%, S&P 500 y Nasdaq suben un 0.42% y un 0.85%, con el principal índice europeo, Eurostoxx 600, cayendo un 0.3%. Mantenemos nuestra recomendación respecto a acciones locales para incorporarlas a los portafolios de inversión de nuestros clientes de manera diversificada. Fondo recomendado capitales y acciones chilenas de Principal AGF, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 28.26%. Dólar peso se mantiene en niveles de precios bastante altos respecto a precios anteriores. Comienza la semana cotizando en 932,50. Por ahora sin señales de romper al alza el techo o resistencia que gráficamente muestra el gráfico cerca de 940 pesos. Si el escenario en el mundo tiende a normalizarse, especialmente teniendo como foco el conflicto en Oriente Medio, veremos caídas en dólar peso con objetivos en primera instancia en 920, luego 912 y luego 900 pesos. Nuestra visión respecto a dólar peso continúa siendo bajista para mediano largo plazo con objetivos en 870, 850 pesos. Por último, como dijimos anteriormente, renta variable extranjera continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión. Los principales índices norteamericanos mantienen un retorno cercano al 10% durante 2026 a través de carteras diversificadas de renta variable extranjera. En Principal AGF, fondo gestión activa arriesgado, que mantiene un retorno del 15.34% durante los últimos 12 meses. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan una excelente semana. Por algunos compromisos agendados anteriormente, este jueves no tendremos cierre semanal de mercados, por lo cual nos encontramos el próximo día lunes para continuar analizando las variables más relevantes en el mercado local, en los mercados extranjeros y el desempeño de nuestra recomendación de inversión. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.